Buenos días, me llamo Julio Morales y soy profesor asociado en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, Escuela de Matemáticas. Les doy la bienvenida a estos videos hechos con base en las notas de dicha escuela. Puede verlos con una velocidad menor o pausarlos cada que así lo crea conveniente. 1.3. Logaritmos especiales. El logaritmo con base a igual a 10 se llama logaritmo común y se denota log. En otras palabras, log x es igual a logaritmo en base 10 de x. Cuando la base es 10, omitimos la base para escribir simplemente log de x en lugar de log 10 de x. El logaritmo con base a igual a e, es decir, la base es el número de Euler, se llama logaritmo natural y se denota ln. Se lee el logaritmo natural. Logaritmo natural de x es entonces logaritmo en base e de x. No escribimos entonces la base cuando es la natural y escribimos solamente logaritmo natural, ln de x en lugar de logaritmo en base e de x. Si en las propiedades de logaritmos hacemos a igual a e, obtenemos lo siguiente. Debemos memorizarlas. Logaritmo natural de 1 es 0. Logaritmo natural de e es 1. Logaritmo de e a la x es x. Recuerde que el logaritmo natural es la inversa de la función exponencial con base e. En otras palabras, la función logaritmo deshace lo que hace el exponencial y obtiene de nuevo x. Lo mismo para e a la logaritmo natural de x. La exponencial deshace lo que hace el logaritmo. Entonces, como si cancelaran y obtiene x. Se requiere que x sea mayor que 0. De paso, el logaritmo no existe sino para números positivos. Logaritmo natural o logaritmo en base 10 o cualquier logaritmo no existe sino para x mayor que 0. Ejemplo 3. ¿Cuánto es log de 100? Esto se sobreentiende que es logaritmo en base 10 y logaritmo en base 10 de 100 es 2 porque 2 es la base que hay que ponerle al 10 que se sobreentiende para que nos dé 100. 10 a la 2 da 100. Log de 0,1 es logaritmo en base 10 de punto 1 y esto nos da menos 1 porque a la base 10 se le pone el exponente menos 1 para que dé punto 1. 10 a la menos 1 es punto 1. Logaritmo natural de e a la 2 es 2. Recuerde que una función deshace lo que hizo la otra. E a la logaritmo de 15 es 15. También aquí una función deshace lo que hizo la otra, porque son funciones inversas, e a la y logaritmo natural. 1.4. Leyes de los logaritmos. Las siguientes propiedades llamadas leyes de los logaritmos se deducen fácilmente de las leyes de los exponentes. Sean a mayor que 0, a distinto de 1, x mayor que 0 y y mayor que 0. Entonces tenemos las siguientes propiedades. Primero, logaritmo en base a de x por y es logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. Y acostumbramos decir que el logaritmo de producto es suma de logaritmos. Segundo, logaritmo en base a de x sobre y es logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y. Y acostumbramos a decir que el logaritmo de cociente es resta de logaritmos. Tercero, logaritmo en base a de x a la r es r logaritmo en base a de x. Es decir, esta potencia puede sacar aquí a multiplicar al logaritmo y queda r logaritmo en base a de x. Esto para toda x en los reales. Debemos aprenderlas de izquierda a derecha, pero también de derecha a izquierda. Por ejemplo, suma de logaritmos viene del logaritmo de producto. Resta de logaritmos viene del logaritmo de cociente. Constante por logaritmo viene logaritmo de x a la constante. Demostración. Vamos a probar la primera, que es que el logaritmo en base a de x por y es esta suma a la derecha. Como logaritmo es el exponente, entonces esta expresión de la derecha es el exponente que debemos colocar a la base que es a para obtener x más y. Es decir, esto es cierto si a elevado a la logaritmo en base a de x
más logaritmo en base a de y nos da x por y. Veamos que eso es cierto. Usando las leyes de los exponentes tenemos que a elevado a la logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y esto es un producto de a la logaritmo de x por a la logaritmo en base a de y, ya que mirando derecha e izquierda, para hacer esta multiplicación se sumarían los exponentes, tienen la misma base. Y como estas funciones son inversas, esto queda x. Y como estas son inversas, aquí queda y. Vemos entonces que el logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y es el exponente que hay que poner a para obtener xy. Por lo tanto, por la definición, logaritmo en base a de x por y es logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. Recordemos que esto quiere decir que si a lo elevo a la expresión de la derecha, me da el número x por y. Las otras dos leyes se dejan como ejercicio. Importante, al trabajar con logaritmos, debe tenerse en cuenta que logaritmo en base a de x más y no es lo mismo que logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. No hay fórmula para logaritmo de suma. Primero se hace la suma y después se efectúa el logaritmo. Lo que hay es logaritmo para producto. Y logaritmo para producto, aquí sí saldría suma. Lo mismo, no hay fórmula para cociente de logaritmos. Esto no es lo mismo que logaritmo en base a de x sobre y. Recuerde que logaritmo en base a de x sobre y es logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y. Y logaritmo en base a de x todo a la r no se puede bajar el r. El r se puede bajar es cuando es logaritmo en base a de x a la r. Si este r estuviera aquí adentro, no por fuera del paréntesis, sino si fuera x a la r, si tenemos la fórmula arriba, logaritmo en base a de x a la r es r logaritmo en base a de x. No confundir cuando el paréntesis cubre todo el logaritmo. 1,5. Cambio de base. Logaritmo en base b de x es logaritmo en base a de x sobre logaritmo en base a de b. Esta fórmula sirve, por ejemplo, si tenemos una tabla de logaritmos en base a y queremos calcular el logaritmo en base b de un número x. Entonces pasamos a la base a, que es la que conocemos, tanto el x como la base. Ejemplo 4. Calcule el valor exacto de las siguientes expresiones. Hay 4, numeral 1, 2, 3 y 4 que leeremos a medida que realicemos los ejercicios. Entonces, solución número 1 es logaritmo en base 6 de 3 más logaritmo en base 6 de 12. Esta suma de logaritmos viene del logaritmo de producto, o sea, del logaritmo en base 6 de 3 por 12. Miremos leyendo de derecha a izquierda. Logaritmo en base 6 de a por b es logaritmo en base 6 de a más logaritmo en base 6 de b, que es propiedad que conocíamos. Y entonces, haciendo las operaciones, es logaritmo en base 6 de 36. ¿Cuánto es logaritmo en base 6 de 36? El logaritmo es el exponente que le debemos poner a la base 6 para que el resultado nos dé 36. Y 6 a la 2 es 36. Por eso el logaritmo en base 6 de 36 es 2. Numeral 2. Logaritmo en base 3 de 106,2 menos logaritmo en base 3 de 2. Esto es una resta de logaritmos. Resta de logaritmos viene del logaritmo de cociente. Es decir, esto es igual al logaritmo en base 3 de 162 sobre 2. Si leemos de derecha a izquierda, es logaritmo en base 3 de a sobre b es igual al logaritmo en base 3 de a menos logaritmo en base 3 de b, que es fórmula conocida de antes. Haciendo operaciones, da logaritmo de 3, aquí nos da 81. Ahora, ¿cuál es el logaritmo de 3 de 81? El logaritmo es el exponente que le debemos poner a la base 3 para que el resultado sea 81. Y 3 a la 4 es 81. Luego, este logaritmo es 4. Y numeral 3, logaritmo en base 5 de 10 más logaritmo en base 5 de 20 menos 3 logaritmo en base 5 de 2. Agrupando estos dos primeros términos, tenemos suma de logaritmos que viene, como vimos antes,
del logaritmo de producto. Estos dos primeros vienen del logaritmo en base 5 de 10 por 20. Este rojo es este rojo. Ahora sigue menos. Ahora tenemos constante por logaritmo. Eso viene del logaritmo de potencia. Es decir, este término es logaritmo en base 5 de 2 a la 3. Si lo leemos de derecha a izquierda, tenemos logaritmo en base 5 de 2 a la 3, logaritmo en base 5 de 2, que es una fórmula vista antes. Ahora, entonces tenemos aquí resta de logaritmos, pero resta de logaritmos viene del logaritmo de cociente. Esto viene del logaritmo de 20 por 10 sobre 2 a la 3. Y haciendo las operaciones nos da logaritmo en base 5 de 200 sobre 8, o sea, logaritmo en base 5 de 25. ¿Cuál es logaritmo en base 5 de 25? Es el exponente que le tenemos que poner a 5 para que nos dé el número 25. Es 2, ya que 5 al cuadrado es 25. Número 4. Logaritmo en base 5 de 32 sobre logaritmo en base 5 de 4 más 2 veces logaritmo en base 4 de 6 menos logaritmo en base 4 de 18. Observemos que hay bases distintas. Esta expresión está en base 5, pero estas dos últimas en base 4. Entonces voy a pasar todo a base 4. Es decir, tenemos que pasar este cociente a base 4. Pero este cociente expresado en base 4 de logaritmo en base 4 de 32. ¿Por qué? Miremos de derecha a izquierda. La fórmula para cambio de base dice que si logaritmo en base 4 de 32 lo quiero pasar a base 5, debo pasar a base 5 el 32 al numerador y el logaritmo en base 5 de 4 al denominador, quedándonos que el logaritmo en base 4 de 32 es logaritmo en base 5 de 32 sobre logaritmo en base 5 de 4. Fórmula para cambio de base. Ahora, constante por logaritmo viene del logaritmo de potencia. Este 2 sube aquí como potencia de 6 y da este resultado. Leído de derecha a izquierda es logaritmo en base 4 de 6 a la 2. Este 2 vendría aquí de constante y quedaría 2, logaritmo en base 4 de 6. Y sigue menos logaritmo de 4 de 18. Ahora todo está en base 4. Entonces podemos ver que suma de logaritmos viene del logaritmo de producto. Estos dos términos vienen de logaritmo en base 4 de 32 por 6 al cuadrado. Es decir, del logaritmo en base 4 de 32 por 36. Y esto es un cociente porque resta de logaritmos es logaritmo de cociente. Entonces este 18 queda en el denominador. Leyendo de derecha a izquierda es logaritmo en base 4 de A sobre B es logaritmo en base 4 de A, que es este producto y que es suma de logaritmos, menos logaritmo en base 4 de B. Ejemplo 5. Escriba los siguientes logaritmos como un cociente de logaritmos naturales. Leeré el enunciado cuando resuelva el ejercicio. Solución. El primero es logaritmo en base 5 de 8, pasarlo a logaritmo natural, o sea, a logaritmo en base E, que con la fórmula de cambio de base es logaritmo en base E del número sobre logaritmo en base E de la base. Y estas expresiones se pueden escribir como logaritmo natural. Logaritmo en base E es logaritmo natural. Logaritmo en base E es logaritmo natural. Para el número 2, que es logaritmo en base 3 de 10, hacemos una forma análoga para pasar al logaritmo natural. Es logaritmo en base E del número sobre logaritmo en base E de la base. Y de nuevo, logaritmo en base E se escribe logaritmo natural en ambos casos.